El nombre del ricino en yoruba es Ewe Lara, que significa hoja que hace que el cuerpo renazca cada día. Por este motivo, es frecuente en el candomblé colocar una hoja nueva de Ewe Lara encima de la cabeza, cubierta por un paño blanco llamado hoja, para que así, dando más energía al ori, la parte del espíritu responsable del destino de cada ser humano, este se haga más fuerte y como consecuencia no haya dolor. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en La Senda de las Plantas Perdidas, este podcast etnobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor y de desamor, también con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina S. Erice, bióloga y escritora, y hace muchos años que le tengo un gran cariño a la planta potencialmente letal que protagoniza el episodio de hoy. Porque me parece hermosa, porque sus historias etnobotánicas son un juego de claroscuros fascinante, porque es una superviviente de lo más apañado que existe, porque es miembro de las brigadas de rebeldes urbanas vegetales que ocupan solares y descampados por mis lares, y es probable que por los tuyos también. Tanto me gusta, de hecho, que la he colado en 2 de mis libros ya, dedicándole un apartado entero en uno de ellos. En algunos círculos esta planta tiene mala prensa, por detallitos sin importancia, como el hecho de producir un veneno letal o ser una chica todoterreno que es capaz de vivir en casi cualquier sitio y la llaman invasora. Pero, antes de juzgarla, espera a conocerla un poco mejor, a saber de lo que es capaz y de lo que no, porque del ricino se dicen muchas cosas, pero no todas son igualmente ciertas. Y para ilustrarlo, inauguraremos el episodio de hoy con un misterio antiguo en el que se ha visto enredado nuestro protagonista. Al este de Sudáfrica, entre praderas de vegetación baja surcadas por varios ríos, hay una cadena montañosa más bien modesta, y en ella hay una cueva. Border Cave, la llaman, la cueva del borde. Vista desde fuera, parece una boca triste entreabierta, pintada en la pared de un acantilado tapizado de verde. Es probable que no fuese este el primer lugar en el que pensarías al imaginar el hogar ideal. Y sin embargo, Border Cave ha servido como cobijo al ser humano desde hace más de 200.000 años. Tal ocupación nos ha dejado una cantidad de material de incalculable valor para comprender mejor nuestra historia profunda. Y por ello, Border Cave aparece con cierta regularidad en las noticias, cuando los hallazgos que se descubren en ella se consideran de interés suficiente para el público general. Uno de los más recientes, por ejemplo, reveló que ya usábamos camas de hierba sobre cenizas hace más de 200.000 años. Uno de estos hallazgos, descrito oficialmente en un artículo científico que se publicó en 2012, es un palito roto en 4 trozos. Sus longitudes respectivas suman 32 centímetros, pero como no encajan bien, cabe suponer que el palito era más largo. El equipo de investigación detallaba en el paper que la superficie del palo aparece cubierta con incisiones perpendiculares realizadas con un filo cortante. Este detalle aparece también en un instrumento empleado por la etnia San para aplicar veneno a las puntas de sus flechas, y esto llevó a los autores del estudio a suponer que este palito prehistórico de unos 24.000 años de antigüedad había sido empleado con idéntico fin. Para Masinri, cuando analizaron los restos orgánicos pardusco-anaranjados que quedaban en uno de los trozos de palito, detectaron una señal bioquímica interesante que los llevó a afirmar que se trataba de la evidencia segura más antigua conocida del empleo de venenos para la caza. Desde entonces, este palito, así como el análisis y la interpretación de los residuos en él, ha sido objeto de dudas y controversias de distinto tipo, pero a la que nos interesa hoy tiene que ver con la identidad de la planta supuestamente responsable, el ricino. El quid del asunto se resume en: ¿era realmente ricino lo que apareció en el palito de Border Cave? Y en caso afirmativo, ¿su presencia es realmente evidencia segura del empleo de venenos de flecha hace 24.000 años? A lo largo del episodio de hoy te contaré algunas de las historias de esta planta para que la conozcas un poco mejor y puedas formarte tu propia opinión sobre el misterio del ricino de Border Cave. Y sí, al final te daré mi opinión, a ver si coincidimos.
Pero antes de meternos en estos entresijos etnobotánicos, deja que te la presente oficialmente, empezando por su nombre y su aspecto, para que sepas reconocerla si te la tropiezas por la calle, algo que, como te comentaba hace nada, es bastante probable. Nuestra gente acostumbra a llamarla ricino por el parecido de la semilla a tal insecto. Ricinus. Así se afirmaba en la Roma del siglo I de la Era Común, según Plinio el Viejo. Y así sigue siendo en pleno siglo XXI, dado que, junto a los innumerables nombres comunes que ha ido coleccionando por allá donde ha pasado, el nombre científico de esta planta, única en su género, es Ricinus o Ricinus communis. Entonces, ¿significa eso que ricino es nombre de insecto? Bueno, técnicamente de insecto, no, porque el bicho en cuestión es un arácnido. Tiene 8 patas, no 6. Pero sí, ricinus o ricinus es el término latino para referirse a las garrapatas. De hecho, la garrapata común europea, con la que se comparaba nuestra protagonista de hoy muy probablemente, se conoce como Ixodes ricinus. Así pues, si traducimos el nombre científico del ricino, resulta que se llama literalmente garrapata común. Pero no fueron los romanos, ni los primeros, ni tampoco los últimos, en bautizar a Ricinus o Ricinus con nombre garrapatil. No. Nuestro viejo conocido Dioscórides escribía, en el siglo I también, que, además del griego kiki, el ricino tenía otros nombres, entre ellos croton, que significa garrapata, o Sesamon agrion, sésamo silvestre, imagino que debido al principal producto que se extraía tanto del sésamo como del ricino. Dioscórides lo describe como un árbol que tiene la altura de una higuera pequeña. Tiene las hojas semejantes a las del plátano, pero mayores, más lisas y más negras. El tronco y las ramas huecos, a la manera de la caña. El fruto en racimos ásperos, semejante, una vez mondado, al animal que es la garrapata. El buen médico no va desencaminado al hablar del parecido de las hojas del ricino con las del plátano de sombra, como los que crecen en mi calle, por ejemplo. Son hojas palmadas, lo cual indica su semejanza con una mano, aunque tiene más de 5 dedos. De ahí que entre los nombres comunes del ricino esté palma de Cristo, un nombre que francamente se me antoja como muy dulce para un vegetal que también se conoce como higuera del infierno o del demonio. Pero no viene del infierno, aunque acostumbre a tener un color rojizo muy bonito. Cierto, hasta hace poco no lo podíamos afirmar esto con total y absoluta certeza porque había dudas sobre su región de origen. Basándonos en la variedad morfológica del ricino, ha habido 4 candidatos a ser centro de diversidad ricinil. 1, el este africano, el East Africa, Kenia y Etiopía. El Asia occidental, o sea, Irak, Irán, Siria, Turquía, Afganistán y Arabia. 3, la India. Y 4, China. Pero centro de diversidad, ojo, no equivale a centro de origen. Esto ya nos lo enseñaron en su momento los brezos hace un montón de capítulos. Y nadie había hecho estudios genéticos que aclarasen la cuestión. No fue hasta 2021, hace poquísimo, que salió publicado un artículo en el que, tras analizar cientos de poblaciones riciniles alrededor del mundo, se llegó a la conclusión de que los ricinos silvestres del East Africa, para más señas de nuevo Etiopía y Kenia, son los progenitores de todos los ricinos domesticados del mundo. Porque sí, el ricino se considera una planta domesticada, desde hace unos 3.200 años más o menos, y es harto probable que fuésemos nosotros, los seres humanos, quienes lo dispersamos adrede allende sus tierras de origen. Y dispersar, vamos, lo hemos dispersado a base de bien, y desde muy temprano. Entre los primeros hallazgos de ricino que tenemos, hay 2 impresiones de semillas de ricinus o ricinus en fragmentos de cerámica de más de 7.000 años de antigüedad. Y estos fragmentos se encontraron en la orilla oriental del Nilo, en un yacimiento a unos 35 kilómetros al norte de la capital de Sudán, Jartum. El siguiente hallazgo, del que tengo noticias, también semillas, aparece en Egipto, en el yacimiento de Maadi, de unos 5 o 6 milenios de antigüedad, antes de que existiesen faraones, momias y toda la pesca, para entendernos. Pero desde entonces, Ricinus ya no abandonará Egipto nunca más. Eso sí, seguirá expandiéndose en varias direcciones, si nos atenemos, por ejemplo, a su aparición en un yacimiento del norte de la India, que está fechado entre el 1800 y el 1600 antes de la Era Común. Esto es tempranísimo y es más o menos una
una situación similar a la que teníamos con algunos mijos africanos, no sé si te acuerdas, que se plantan muy tempranamente en la India. Pero el ricino también se mueve hacia el sur, como parecen poner de manifiesto los hallazgos de polen en el lago Tanganyika, que está en el centro de África, más al sur de Kenia y Etiopía, de poco más de 2.600 años de antigüedad. El único hallazgo que he encontrado en la literatura y que podría adelantar las fechas de dispersión aparece en los sedimentos de un lago en el noroeste de Irán, el lago Urmia, donde aparecen trazas de polen de Ricinus o Riccinus de unos 9.000 años de antigüedad aproximadamente. En caso de que te lo estés preguntando desde que mencioné que el ricino es planta domesticada. No la domesticamos por ser planta comestible, que no lo es. Aunque en algunos lugares se hayan recogido usos etnobotánicos que van por ahí, yo no lo recomendaría mucho como práctica, ¿no? Pese a ello, pese a no ser comestible, es una planta utilísima, de la que hemos valorado sobre todo su semilla. En caso de que no hayas visto nunca una y estés intentando imaginarla como una garrapata vegetal, te aviso que su tamaño corresponde al bicho cuando éste ya ha comido y está hinchadito de sangre, no en su versión minúscula en ayunas. A mí siempre me han parecido semillas muy bonitas. Son lisas, son brillantes y con un jaspeado oscuro sobre fondo más o menos gris, más o menos marrón, precioso. Y aunque sabemos a qué compuestos se deben estos colores, son taninos en caso de que tengas curiosidad, todavía no hemos averiguado exactamente cómo se forma el jaspeado, que es variable de semilla a semilla. Aunque el principal mecanismo de dispersión de estas semillas es por gravedad pura, también las hormigas echarían una mano en la dispersión, atraídas por lo que en botánica conocemos como carúncula o eleosoma, un paquetito carnoso lleno de sustancias nutritivas que las hormigas disfrutan bastante. Pero, ¿qué tiene de particular esta simiente que tanto interés ha despertado? No solo en hormigas, sino en seres humanos, hasta el punto de llevarnos a domesticar al ricino. La respuesta está, como no, en su interior, donde encontramos como componente mayoritario, lo cual significa que supone entre un 45 y un 55% de la semilla como media, tenemos al aceite de ricino, que, pese a ser malo de solemnidad al paladar, ha sido y es tremendamente útil para multitud de propósitos. ¿Qué pasa? Que el aceite de ricino no está solito, el solito en esta semilla, sino acompañado por otros muchos compuestos, como carbohidratos o proteínas. Y entre estas últimas hay varias, pero una en concreto, tiene el dudoso honor de haber sido empleada como veneno letal y que conocemos como ricina. El año 1978 fue un año complicado para ser búlgaro y anticomunista, o al menos así lo imagino yo, tras leer lo que le pasó a Georgi Ivanov Markov, un literato de 49 años que caía fatal a las autoridades comunistas, tan mal de hecho que emigró a Gran Bretaña. Pero las amenazas de muerte lo siguieron hasta allí, y así fue como un 7 de septiembre, mientras esperaba al autobús para ir a su oficina en Londres, sintió un golpe localizado en el muslo derecho, asestado desde atrás. Al darse la vuelta, vio a un hombre agacharse para recoger un paraguas, mientras se disculpaba en una voz con acento extranjero. El desconocido se apresuró a tomar un taxi y Markov se fue a la oficina, con sangre en los vaqueros. Allí le mostró a un amigo suyo un enrojecimiento agudo, como si de un grano se tratase, en la zona del muslo donde había sentido el golpe, que dolía como 1000 demonios. Al cabo de 4 días, Markov había muerto. Pocas semanas antes de este suceso, otro búlgaro, que caía mal también al Estado comunista y que se había mudado a París, Vladimir Kostov, estaba en el metro cuando escuchó un sonido parecido al disparo de una pistola de aire y sintió un golpe en la espalda. Al examinarlo, notó que había dejado una pequeña marca enrojecida. Ingresó al hospital al cabo de poco, donde pasó 12 días con fiebre. Por suerte para él, se recuperó, y una radiografía reveló que en su espalda había un pequeño objeto, un perdigón extraño, que fue extirpado seguidamente. Un perdigón prácticamente idéntico al que se extrajo post-mortem del muslo de Markov. Y, aunque las investigaciones realizadas no llegaron a aclararlo fuera de toda duda, supongo que por las limitaciones técnicas del momento, la conclusión a la que llegaron fue que el cuadro clínico y patológico coincidían con el de un envenenamiento con ricina. Es posible
que si buscas por ahí en internet encuentres a la ricina, la más peligrosa de las 3 principales toxinas sintetizadas por el ricino, descrita como uno de los venenos vegetales más letales que existen, sino el más letal. De hecho, es la única toxina vegetal que figura en la lista de agentes de bioterrorismo de la Agencia Nacional de Salud Pública estadounidense, que es la CDC. No está entre los pesos pesados de la categoría A, como el anthrax o la bacteria que causa la peste negra, la Yersinia pestis, o el virus de la viruela, variola mayor, o el del ébola, que estos son categoría A, superior, top. Pero sí que está en la categoría B, junto al virus del cólera o de la salmonela. Y ha protagonizado algunos episodios de intimidación a políticos, como cuando apareció en un sobre con ricina en una oficina del Senado de los Estados Unidos en 2004. Hay rumores de que pudo emplearse en la guerra de los años 80 entre Irán e Irak, e incluso ha salido en series de televisión como Breaking Bad, como instrumento de asesinato. Con todo, y a pesar de que no cabe la menor duda de que la ricina es muy letal en según qué dosis y circunstancias, vamos a matizar un pelín estas afirmaciones para comprender mejor dónde se encuentra, cómo funciona y qué podemos temer de la ricina y de la planta que la sintetiza, y qué no. La ricina es una proteína, más concretamente una glicoproteína, que es capaz de entrar dentro de las células y desactivar unos orgánulos súper importantes, los ribosomas, a la velocidad de 2000 ribosomas por minuto. Esto acaba mal para la célula, que termina muriéndose. Y si suficientes células la palman o lo hacen en puntos estratégicos importantes, pues el humano en cuestión también. El humano o el animal, ojo. Y al igual que pasaba con el acónito, no existe a día de hoy antídoto específico contra la ricina. Pero, atención, esto no significa que todo envenenamiento por ricina termine en el tanatorio, porque no es así, ni muchísimo menos. Kostov da fe. De hecho, tanto la peligrosidad como los síntomas del envenenamiento por ricina son distintos en función de la vía de exposición a la toxina. No es lo mismo tocarla, ingerirla, inhalarla o que te la inyecten en sangre. Las peores posibilidades son las dos últimas. La dosis letal estimada es de 5 a 10 microgramos de toxina por kilogramo de peso, lo que supone una toxicidad unas 1000 veces mayor respecto a la otra posibilidad principal, la ingestión oral. Lo cual significa que inhalar o que te inyecten la ricina es 1000 veces peor que ingerirla, más o menos. Respirar ricina en polvo es muy malo y causa la muerte por fallo respiratorio tras dejarte los pulmones hechos unos zorros. Que te la inyecten tampoco es moco de pavo, como ya puso de manifiesto el pobre señor Markov. En cambio, la ingestión de ricina, ya sea en extracto, ya sea empaquetada en la semilla que la contiene, tiene consecuencias mucho más variables. Aunque es potencialmente letal, la literatura clínica recoge no pocos casos en los que, pillados a tiempo, las víctimas sobreviven al envenenamiento por ricina en su enorme mayoría. Y eso incluso en casos de gente que intenta suicidarse, a saber por qué, comiendo 30 e incluso 200 semillas de ricino, algunas masticadas, otras no, y que ingresaron en el hospital con síntomas más o menos graves. Gastrointestinales, los síntomas siempre porque te deja el trato digestivo como un estropajo. Pero incluso esos señores salieron vivos del brete. A diferencia de lo que pasaba con el acónito, que es de acción fulminante, 2 horas, 3 y al otro mundo, la ricina, ingerida por vía oral, se toma su tiempo, desde varias horas hasta días, de 2 a 5. Por eso es mucho más fácil que te lleven al hospital, te hagan un lavado gástrico y te traten por deshidratación severa y, vale, asunto resuelto. Evidentemente que hay que evitar que críos pequeños puedan tragarse accidentalmente las semillas. Dado su escaso peso, claro, es que 3 semillas pueden resultar fatales. Aunque, una vez más, tenemos casos de niños que han comido semillas de ricino sin querer y que han salido del hospital vivitos y coleando. Y claro que no tienes que creerte a las empleadas de la herboristería que te aconsejan comer semillas de ricino para tener un pelo bonito. Porque sí, el aceite de ricino se usa para eso y es estupendo, como te contaré en un rato, pero es el aceite, una vez convenientemente extraído, no la semilla entera. Y sí, en caso de que te lo estés preguntando, hay un caso de señora que ingresó en la UCI tras haberse comido 6 semillas de ricino en un intento de prevenir la caída capilar y fortalecerse el pelo. Por suerte, la cosa no fue grave, ingresó con síntomas de gastroenteritis leve y salió al cabo de 3 días, fresca como una rosa. Por vía oral, e incluso inyectada, la ricina parece comportarse de forma impredecible, variable, según cada caso. Entonces, recapitulando, inhalar, fatal. Inyectar, bastante fatal también. Ingerir,
mal regulinchi. En cambio, tocar ricina no suele tener consecuencias graves, a no ser que tengas alergia, claro, porque no se absorbe especialmente bien a través de la piel intacta. Pero si sucede, suele provocar irritación y dolor en la zona afectada, pero poco más. Como escribía en uno de los papers clínicos que leí hace poco, a pesar de su potencial tóxico, de sobras conocido, los casos documentados de intoxicaciones en humanos debidas a la ricina son raros. Y no puede predecirse la gravedad de la intoxicación a partir de la dosis ingerida, porque lo que para una persona supone un problema gastrointestinal leve, para otra puede suponer quedar en coma o irse al otro mundo si no se trata el envenenamiento adecuadamente. Otra cosa que puedes deducir a partir de lo que acabo de contarte es que, a pesar de que es fácil de conseguir, al parecer es relativamente sencillo de extraer además a partir de la planta, y está potencialmente al alcance de cualquier pirado que ande suelto por ahí, la ricina no es una elección muy práctica que se diga como agente de bioterrorismo, al menos de masas. Porque lo de las inyecciones de ricina no acabo de verlo yo como mecanismo para llegar a una población grande. Y las cantidades que habría que usar para envenenar un depósito de agua, por ejemplo, son tan enormes que resultaría inviable. Además, es que no habría manera de colarlo de escondidas a ningún sitio porque te cazarían al vuelo. La vía dérmica, descartada. La única posibilidad que podría funcionar sería la de la ricina inhalada. Pero, de nuevo, cuando empiezas a echar cuentas sobre además diámetros del polvo, lo fino que tendría que ser para realmente intoxicar, y calculas la cantidad y la calidad del polvo que deberías preparar de Strangis, llegas a la conclusión de que, pues francamente, hay opciones mucho más fáciles para la organización terrorista de turno que ponerse a extraer ricina de los ricinos del descampado de al lado de su casa. Pese a ello, debo admitir que me hace como ilusión que la ricina esté en esa lista de agentes de bioterrorismo de los americanos representando al reino vegetal, que es que si no, no estaría y yo creo que tiene que estar. Con todo, recordarás que la ricina no es lo único que se esconde en la semilla de Ricinus communis, cuyo componente principal y el más útil desde el punto de vista de la humanidad es un aceite muy peculiar. Los egipcios que viven cerca de los humedales emplean un aceite obtenido del ricino que llaman kiki. Siembran esta planta, que crece silvestre en la Hélade, en las orillas de ríos y lagos. Sembrada en Egipto, produce abundante fruto, si bien fétido. Tras cosecharlo, algunos lo machacan y exprimen, otros lo hierven tras asarlo y recogen el líquido que emana de él. Es viscoso y útil como aceite de candil y emite un olor penetrante. Así lo cuenta más o menos el historiador griego del siglo V antes de la era común, Heródoto, en sus historias, presentándonos uno de los usos vegetales que más me gustan desde hace años, desde que escribí Cuéntame Sésamo, para ser más exacta, donde incluimos, por cierto, al ricino precisamente por este motivo. Y es el aspecto que yo llamo la etnobotánica de la luz. Además, este es el momento ideal para hablar de este tema, dado que en el hemisferio boreal muchas fiestas relacionadas con la luz, como el Diwali o el Deepavali hindú o la Hanukkah judía, se acumulan alrededor de estos meses que son meses cada vez más oscuros. Y como escribía en uno de los artículos del blog que dediqué en su momento al asunto, como es lógico, para celebrar la luz debemos crear luz. Y hasta hace muy poco, el único modo seguro para lograrlo era conjurar una llama inofensiva, un fuego manso, dócil, controlado. Crear luz significaba quemar algo, y ese algo solía ser animal o vegetal. Y aunque es normal, creo, que cuando pensamos en las tecnologías lumínicas anteriores a la llegada de la electricidad, lo primero, y a veces lo único que nos viene a la cabeza es una vela de cera de abejas o de sebo, en realidad los cirios no han sido la forma preferida o la más frecuente de iluminar la noche, sino las lámparas de aceite. Algo que suena un poco a genios y a cuento de las mil y una noches, porque sí, efectivamente, la lámpara de Aladín era exactamente eso, una lámpara de aceite con un ocupa sobrenatural. Si te interesa el tema, dejaré en las notas enlaces a mis pesquisas más o menos detalladas sobre este argumento, pero aquí me limitaré a contarte que existen muchas plantas de las que podemos obtener aceites potencialmente interesantes para quemar en lámpara. Algunas de ellas ya han deshilado por este podcast, por ejemplo el sésamo, el lino o el alazor. Y, como ya te contaba Heródoto hace un ratito, el ricino es otra de estas plantas de la luz, cuyo aceite se ha usado para quemar en candiles desde la India e Irán hasta el Mediterráneo.
No se consideraba el aceite de mejor calidad, es cierto, esta distinción la tenían otros, como por ejemplo el de sésamo, pero tenía una ventaja, y es que, a diferencia de la mayoría de aceites vegetales que pueden quemarse en lámpara, el de ricino no suele considerarse como aceite comestible, con que su quema no supone renunciar a un alimento potencial. Y allá donde esclarecer las identidades de otros aceites en restos arqueológicos puede ser un poquito complicado, y mucho más si encima son aceites quemados, el ricino nos lo pone relativamente fácil por un detallito interesante. Y es que tiene una firma química prácticamente inconfundible, dado que su componente mayoritario del aceite, hasta el 90%, que es algo muy raro entre los aceites vegetales, es un único compuesto, el ácido ricinoleico, que, aunque no es del todo exclusivo de Ricinus communis, no abunda en otras plantas. Así, si analizas los residuos de tu lámpara de cerámica y encuentras la señal típica del ácido ricinoleico o algún derivado, lo más razonable es suponer que ahí dentro había aceite de ricino. Y quien dice residuos sobre cerámica, dice residuos sobre palitos de 24.000 años de edad. Pues en efecto, el análisis del palito hallado en Border Cave, del que hablábamos al principio del episodio, reveló señales químicas que el equipo investigador identificó como pertenecientes al ácido ricinoleico y ricinelaidico. La extrema abundancia de este ácido graso, el ricinoleico, y las características del mismo son responsables de muchos de los usos que hemos dado al aceite de ricino, además de como combustible para lámparas. Seguro que te suena, por ejemplo, su empleo medicinal como laxante purgante infame, un efecto que está producido por la irritación de la mucosa intestinal al entrar en contacto con el ácido ricinoleico. De hecho, ya en el papiro Ebers, en el 1550 antes de la era común, se habla del poder laxante del ricino como en la fórmula siguiente: un remedio para vaciar los intestinos y tratar el dolor en el estómago del paciente. Se mastican y tragan frutos del ricino junto con cerveza para que todo lo que tiene en el vientre salga fuera. Teniendo en cuenta lo que sabemos sobre masticar y tragar semillas de ricino, yo esto no acabo de verlo como algo que probaría en casa para nada, pero ya ves, el hecho de que aparezca una recomendación tal en un papiro de remedios medicinales nos recuerda que la ingestión de ricino no es tan peligrosa como inhalar o que te inyecten ricina en vena. Porque de lo contrario, pues algún médico se habría dado cuenta de que todos los pacientes se le morían al prescribir este remedio, digo yo, ¿no? Y los antiguos, como dice mi querida Laura Castro de las plumas de Simurgh, eran antiguos, pero no tontos. En Egipto, quizás debido a su larga convivencia con el ricino, recordemos, un montón de 6 milenios, 5 o 6 milenios llevan ya, esto unido al hecho de que tenemos documentos escritos desde hace, pues eso, milenios, los usos del aceite de Ricinus eran variados. Además de usarlo para iluminar y para hacerte correr al retrete, se empleaba para tratar problemas y enfermedades dermatológicas, para calafatear barcos e incluso figura entre los ingredientes de los bálsamos empleados durante la momificación. O al menos, bueno, así lo revelan análisis bioquímicos de varios restos fechados entre el 1500 y el 1700 antes de la era común, las dinastías 19 a la 22. Este aceite ha sido también ampliamente valorado como cosmético y como tratamiento capilar, algo que se menciona ya en textos budistas, atención, y que sigue siendo tradición tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo, desde la India y África hasta las Américas. Recordemos a la señora que se comió semillas de ricino porque quería un pelo bonito, pues eso, ahí vamos. Con todo, no son estos los empleos actuales más importantes a nivel económico del aceite de ricino, que ha encontrado un nicho muy interesante en el mundo industrial moderno, gracias a su combinación de características: viscosidad elevada, un punto de ebullición bastante elevado también, relativa resistencia a la oxidación, etc. Al parecer, este es el tipo de currículum que tienes que presentar si quieres sacarte trabajo en el mundo industrial como fluido hidráulico o como ingrediente de tintas, de jabones, de pinturas, barnices resistentes al agua sobre todo, el de linóleo, etc. Curiosamente, también es el adulterante más común del carísimo y valiosísimo aceite de sándalo, del que te conté cosas hace muchos episodios ya. Aunque la extracción del aceite de ricino es trabajosa, también es perfectamente factible a pequeña escala, a nivel casero. Y de hecho, todavía existen comunidades en las que el ricino se cultiva adrede en los huertos junto al hogar para extraer este aceite. Un ejemplo, descrito en la literatura que he encontrado yo, detalla el proceso tal y como se realiza todavía hoy en una comunidad del estado de Piauí, en la región semiárida de Brasil. Primero, se recogen y limpian las semillas a mano, se lavan, se tamizan, se dejan secar y se tuestan. A continuación, se dejan macerar,
Se hierven en agua y por último se concentra el aceite, se filtra, se deja enfriar y se envasa. Pero me estarás preguntando tú, ¿y los compuestos tóxicos como la ricina? ¿Estos dónde quedan? ¿Es peligroso el aceite de ricino? Bien, la buena noticia es que las toxinas riciniles son solubles en agua, así que la fase de hervido la retira eficazmente, dejando al aceite limpito de veneno. La única mujer de la comunidad donde se describe este proceso que sabe realizarlo entero reitera que conviene hacerlo durante la luna nueva para extraer el máximo de aceite de las semillas. Y está enseñándole a sus hijas y a sus nietas cómo mantener viva esta tradición para evitar que se pierda en el olvido. Este no es un caso aislado, aunque es cierto que está sufriendo erosión por la modernidad, pero al parecer el ricino todavía se sigue cultivando para extraer el aceite, que se emplea como medicina o bien se quema en lámparas, en varias comunidades brasileñas más o menos remotas, y algunas de ellas fundadas por esclavos fugitivos o quilombos. Y me resulta fascinante pensar en el cariño y el respeto que se le profesa al ricino en una tierra tan lejana a la de sus orígenes, tierra a la que llegó montado en barcos de muerte hace siglos. Otro trocito de África trasplantado a las Américas, cuya historia, como las semillas de ricino, está llena de veneno y a la vez contiene el potencial para iluminar las sombras. Cuentan que un día el orisha de las medicinas y las hojas, Osaim, estaba en su casa, trabajando con sus hojas en silencio, cuando Yansa, la orisha de las estrellas, los vientos y las tormentas, llegó de visita. Llena de curiosidad, Yansa empezó a lanzarle preguntas a Osaim sobre lo que estaba haciendo. Y al no obtener respuesta, se impacientó y, sacudiéndose la falda, levantó un viento poderoso que hizo salir volando a las hojas de Osaim en todas direcciones. ¡Eweo! ¡Eweo! Gritó Osaim. ¡Mis hojas! ¡Mis hojas! Y fue a pedir a los otros orishas su ayuda para recogerlas todas. Y así pasó que cada orisha se convirtió en el dueño de las hojas que recogió. Que, bueno, a ver, teniendo en cuenta que las hojas del ricino pueden llegar a medir hasta casi medio metro, no debe de costar mucho localizarlas a ellas en concreto. Otras sí, pero las de ricino no. Esta narración oral, recogida tanto en Bahía, versiones, claro, como en el West Africa, como en Cuba, nos habla de tradiciones religiosas que nacieron en África, en el pueblo yoruba, pero que se trasladaron al Nuevo Mundo durante la infausta época de la trata de esclavos. Y en ese Nuevo Mundo no solo sobrevivieron, sino que se adaptaron y florecieron. Herederas de aquellas tradiciones son, por ejemplo, el candomblé brasileño, donde el ricino, conocido como mamona, derivado de su nombre bantú, es una de las hojas de uno de los orishas más temidos y respetados del panteón, Omolú, orisha de la viruela y las enfermedades infecciosas. Hoy ya no nos acordamos mucho de ella, pero la viruela se considera como una de las enfermedades más graves y devastadoras con las que ha convivido el ser humano, causando millones de muertes que además no eran nada bonitas. Las cifras son escalofriantes. La tasa de mortalidad oscilaba entre el 20 y el 60% de los afectados, que podía aumentar hasta el 80 o incluso el 98% si hablamos de niños infectados en determinados lugares y circunstancias. La viruela no solo yace tras el desarrollo de las primeras vacunas, sino que es la enfermedad que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se propuso erradicar de la faz de la Tierra en 1967. 13 años después se declaró extinta. Y que siga extinta por los siglos de los siglos, amén, porque leer sobre lo que suponía contraer viruela da un poco de escalofríos, escarrufe. Ríete tú de la COVID-19, en serio. Por todo esto, no es nada raro encontrar a lo largo y ancho del mundo a divinidades de la viruela, desde la India, como la diosa Shitala, hasta África y, por supuesto, las Américas, que desconocían el azote de la viruela hasta que llegaron los europeos y cuyas poblaciones se desplomaron de forma trágica en buena parte debido a este virus letal. Categoría A, bioagentes de terrorismo de Estados Unidos, viruela, ahí está. En el caso del candomblé, el ser divino al que conviene tener contento en cuestiones de viruela es Omolú. Y en su botiquín hallamos, como te decía antes, a la mamona o ricino. Como planta suspendida entre la luz y la oscuridad, Ricinus communis tuvo un papel dual y paradójico en la historia de la esclavitud transatlántica. Por una parte, facilitó el transporte de seres humanos de una orilla a otra del océano, dado que servía como remedio para muchas de las aflicciones más comunes en condiciones de hacinamiento. Servía tanto como purgante, como tratamiento para problemas dermatológicos e incluso para combatir los piojos.
Más adelante se convirtió incluso en una de las especies que se sembraban en las plantaciones esclavistas, por ejemplo, en Santo Domingo, en el siglo XVIII, para extraer aceite de candil. Pero, por otro lado, también fue un gran aliado de las gentes esclavizadas, que, viniendo de África, conocían perfectamente a la planta y sus propiedades, empleándola no solo para problemas de piel o gastrointestinales, sino también venéreos, para el dolor de articulaciones, así como para expulsar lombrices parásitas. Esto da un poco de repelús, pero sí, se empleaba y se emplea para esto. Con todo, más allá de sus usos materiales, la mamona conservó y tal vez desarrolló ulteriormente significados trascendentes también. Así, en Cuba se usa como protección contra brujerías. Y en el candomblé aparece, no sé si en todas, pero como mínimo en algunas, ceremonias de bori, un nombre que significa literalmente dar de comer a la cabeza, o ori, la cabeza ori. El bori es una ceremonia de iniciación, dado que, según la cosmovisión del candomblé y de la religiosidad africana, al menos de la yoruba, todo empieza en la cabeza. Por eso, para que los orisha te reconozcan, esta debe prepararse a través del bori. Y durante las primeras fases del ritual aparecen, como no, hojas de mamona, que se pasan por encima del cuerpo del iniciado o se emplean como un plato sobre el que depositar otros elementos importantes para la ceremonia como pescado y otros animales. La única explicación que he conseguido encontrar sobre la presencia e importancia del ricino en el bori es un comentario de una reconocida yalorichá, o sea, sacerdotisa candomblé, que has escuchado al principio del episodio. En él explicaba la capacidad de la hoja de mamona para fortalecer el ori, que corresponde a la cabeza, pero un poco en sentido espiritual de la persona. Así, si la ceremonia de bori tiene como objetivo fortalecer, nutrir al ori o cabeza del iniciado, me cuadra que aparezcan las hojas de una planta que se supone capaz de hacer exactamente eso. Hojas cuyo nombre, Ewe Lara, hablan de poder y de renacimiento. Renacimiento en una tierra que tanta gente pisó por primera vez como esclavos desposeídos, pero cuya cultura y cuyas creencias no solo no se apagaron, sino que se adaptaron a sus nuevas circunstancias y emergieron renovadas y listas para arder incluso con más fuerza. Y ahí, entre muchas otras plantas que fueron testigo y acompañante silencioso de aquel drama humano, estaba el ricino. Bien, por fin, después de haber trotado de una punta del globo hasta la otra, regresamos al principio, a esa cueva del tesoro donde se halló ese controvertido palito con restos de ácido ricinoleico interpretado como el aplicador de veneno para enervolar flechas hace 24.000 años. Tras haber escuchado la ricinoturra de los últimos tropecientos minutos, ¿te has hecho una idea de si te convencen las conclusiones relativas al palito de Boulder Cave? Personalmente, albergo alguna que otra duda al respecto por unos cuantos motivos. Algunos los has escuchado ya, dispersos por aquí y por allá durante el episodio de hoy, pero te lo resumo a continuación. 1. Sudáfrica no forma parte del área considerada nativa de Riccinus communis, que suele listarse como flora no autóctona sudafricana y que no consta estuviese presente en los alrededores de Boulder Cave hace 24.000 años. Pensemos que decir que una planta es oriunda de África no acota demasiado a nivel geográfico de dónde es esa planta, porque África es muy grande y la distancia entre Kenia y Sudáfrica es un poco menos que la extensión del mar Mediterráneo entero de punta a punta, desde el Levante español hasta Oriente Próximo. Repito, África es grande. Que estuviese en Kenia no significa que estuviese en Sudáfrica. 2. La señal bioquímica que se encontró en el palito indicaría, si acaso, que había restos de aceite de ricino, pero no necesariamente de ricina. Es verdad, sí, que si la gente machacaba la semilla pero no la sometía a tratamientos posteriores para aislar o separar las fracciones lipídicas, o sea, el aceite, y las hidrosolubles, o sea, donde iría la ricina, vamos, ambas partes, la venenosa y la aceitosa, acabarían untadas encima del palo. Pero esto es una suposición. Es muy razonable, sí, pero no es una certeza. ¿Otras objeciones o puntualizaciones que se añaden a estas dos? Si echas un vistazo a los venenos de flecha que tenemos confirmados en la literatura etnográfica, tanto antigua como moderna, no hay apenas rastro de ricina. Parece que prácticamente nadie la emplea ni la ha empleado para enervolar saetas, incluso cuando está presente en la flora local. Punto 4.
La interpretación del palito prehistórico se basa en una premisa que no tiene por qué ser necesariamente cierta, a saber, que como presenta parecidos con aplicadores de veneno empleados en la actualidad o en el pasado reciente por poblaciones de cazadores-recolectores, tiene que ser un aplicador de veneno de 24.000 años de antigüedad. ¿Que esto tiene su lógica? Sí, y se ha empleado mucho esto de las analogías de etnografía actual con poblaciones prehistóricas. Pero hay investigadores que en realidad niegan o que ponen muy en duda la validez de este razonamiento, porque, repetimos, los cazadores-recolectores actuales no viven en cápsulas del tiempo y no son una ventana al paleolítico tal cual, no. A todo esto, ha habido gente que ha sugerido que tal vez la señal que se captó en los análisis no era de ricino, sino de algún compuesto relativamente similar, pero derivado del abro, Abrus precatorius, que sí es nativo de Sudáfrica y que sí se emplea en venenos de flecha en África. Y aunque a estas alturas ya sabes que yo soy muy fan de los venenos de flecha, como los acónitos, me gusta pensar que nuestra historia con los ricinos, a pesar de su fama como asesino, invasor, despiadado y peligroso, no empieza con muerte, sino, tal vez, con unos dedos untados de aceite para aliviar un sarpullido, o con un candil que arroja luz en la oscuridad. Y hasta aquí nos ha traído la senda de hoy, que he disfrutado mucho recorriendo y que espero tú también hayas disfrutado. Me he dejado unos cuantos detallitos curiosos que comento como extra a mis frutos luminosos en Patreon, pero nada, poquita cosa esta vez, que me he quedado más ancha que larga con la ricinoturra de hoy. Te recuerdo además que el ricino es una de las 100 plantas incluidas en el libro de las plantas olvidadas, donde aparece una descripción botánica más minuciosa y los usos principales que tiene Ricinus communis. Dejaré enlace en las notas, además de enlaces a los artículos sobre las plantas de la luz y a Cuéntame Sésamo, donde aparece también el ricino. Como de costumbre, mis frutos luminosos en Patreon tienen transcripción con notas extra como agradecimiento en patreon.com/ainaserice, enlace en las notas también, por su inestimable apoyo al chiringuito de divulgación vegetófila que considero mi trabajo y del que este podcast forma parte. Gracias por escuchar, por apoyarme y permitirme hacer lo que hago. Me siento una persona muy, muy afortunada, así que gracias siempre. He dudado mucho aquí hoy también sobre quién tenía que ser nuestra siguiente protagonista, porque me gusta la variedad y ya han desfilado por estas sendas sonoras muchas parientes, algunas además parientes muy cercanas, de mi candidata preferida para el próximo episodio. Pero al final he decidido que, venga, valía la pena invitarla al escenario porque sus historias son tan misteriosas como absolutamente fascinantes y ya era hora de que te hablase de ellas por aquí, en el podcast digo, porque ya he escrito varias veces sobre ellas durante la última década. Para tropezarte con estas plantas, puede que no tengas que alejarte mucho del ricino, pues a menudo conviven en barrios similares. Y aunque ya te he dado alguna que otra pista gorda para identificarla, añado otras 3 para que no se diga que lo pongo siempre muy difícil, va. La primera es noche. La segunda, fumar. Y la tercera, zombies. Si por un casual o por un milagro se te ocurre de qué plantas estamos hablando, ya sabes que me lo puedes contar, me puedes mandar un correo electrónico, me puedes dejar comentarios directamente en el podcast, por redes sociales, ya sabes que cualquier cosa que tengas a bien compartir conmigo, estaré encantada de recibirla. Y esta vez hay que dar la enhorabuena a Carmen, a Manu, a Janele y a Juan Carlos por haber acertado la identidad de nuestra planta garrapatil de hoy. Equipo vegetodetectivesco, sois absolutamente geniales. Y ahora ya dicho esto, no me queda más que dar las gracias al ricino lleno de paradojas y claroscuros. Agradecerte a ti siempre la compañía, desearte un muy feliz día y que la clorofila te acompañe.